Hola a todos, sean bienvenidos a su espacio Psicologiando, programa que se transmite a través del 35.1 de televisión abierta y canal 35 del sistema de cable local y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Valeria Arceo y me siento muy feliz por compartir con ustedes este momento, deseándoles que estén teniendo un excelente inicio del mes de abril. Les recuerdo que este espacio televisivo es una coproducción entre el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y la UJAT. Y como cada primer miércoles de mes, dedicamos este programa para transmitirle a la sociedad tabasqueña temas de suma relevancia relacionados con la salud mental. Y últimamente ustedes han escuchado, seguro, hablar sobre la crianza positiva, el cual es un enfoque que se centra en fomentar la autoestima, la empatía y la responsabilidad en los niños a través de la comunicación efectiva. No obstante, también ha traído retos y dudas en los padres de familia, por lo que en este programa exploraremos los retos y beneficios al respecto y brindaremos herramientas prácticas para aplicar en tu día a día. Y justo para eso tenemos hoy la dicha de contar con 3 expertas en el tema de crianza y psicología infantil y del adolescente. Para empezar, nos acompaña la maestra Marcela Pérez de la Cruz, egresada de la UJAT, experta en psicología infantil y del adolescente. Es también coautora del libro Alto al abuso sexual infantil y brinda terapia en el sector privado, talleres y conferencias. Bienvenida, psicóloga Marcela. Vale. Muchas gracias a todo tu público, muy agradecida de estar aquí en este mes de abril compartiendo para festejar a nuestra niñez. Y asimismo nos acompaña la doctora Andrea Rodríguez Malpica. Ella es profesor investigador de la UJAT desde el 2005 y es experta en temas de orientación vocacional y cuenta con 26 años de experiencia en la consulta privada dirigida a adolescentes, adultos y terapia de pareja y familiar. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Vale, aquí muy contenta de participar en Psicologiando. Gracias. Y nuestra tercera invitada es la doctora Patricia Olivas. Ella es licenciada en psicología y cuenta con gran experiencia en psicología clínica, psicología positiva y desarrollo humano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan y un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por este entusiasmo de las 3 y como les comenté al inicio del programa, ellas nos traen un tema de suma relevancia del cual vamos a comenzar, si les parece bien, a platicar a continuación. Y para ir entrando en materia, cuéntenme, ¿qué es la crianza positiva? Pues precisamente, Vale, como tú comentaste, es una herramienta que ayuda a los padres a manejar y a tratar esta educación en los hijos. Y es un modelo que precisamente ha ido cambiando conforme el tiempo y que hoy en día es algo que tenemos que ir trabajando día a día, en este caso desde mi espacio con los padres, porque muchas veces si no cambiamos nuestro modo de crianza, obviamente esto se va a ver afectado en el niño. Ok. ¿Cómo surge este nuevo modelo? Cuéntenme. Mira, la crianza positiva es un modelo que surge a partir que a nivel internacional surge un modelo de atención en psicología llamado psicología positiva. Psicología positiva es un modelo centrado no en la psicología tradicional que se centra en el déficit, en lo que la persona tiene, en el trauma, en el trastorno o en la depresión, sino se centra en aquellas cosas que el ser humano tiene, que es el que le llaman fortalezas de carácter, y la cual su objetivo es potenciar estas fortalezas que pueden ayudar a las personas a ser resilientes. Este modelo de psicología positiva se extiende a varias áreas del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, en la parte organizacional tenemos la psicología organizacional positiva, y en la parte familiar tenemos la psicología positiva, que se centra precisamente en trabajar con padres e hijos
para desarrollar las potencialidades o las fortalezas de carácter que todas las familias tienen. Ok. ¿Y por qué últimamente ha causado tanta polémica este estilo de crianza? Pues sí, es un reto hacer una modificación en la forma y en la manera de abordar la crianza, el acompañamiento de crecer de los hijos. Entonces romper un estilo que era el estilo autoritario, en donde el papá, la mamá, pues se regían con autoridad, permitía el castigo físico en ese entonces, se ponían reglas que no se podían cuestionar de ninguna manera, algunas de ellas incluso eran injustas o arbitrarias o violentas. Bueno, pues hacer ese cambio total de paradigma pues cuesta mucho trabajo, claro. Y ha sido hacer una transición. También tenemos la otra parte que es cuando llegamos como a lo permisivo y entonces ahí también cuestionamos, oye, este tipo de crianza positiva, ¿no será que es permitir que los niños y las niñas sean los dueños del hogar y nosotros sus súbditos? Y pues no es por ahí. Entonces a veces parte la polémica en el desconocimiento, de que nos tenemos que basar en el vínculo, que tiene que haber coherencia y que tenemos que trabajar primero nosotros como adultos, papás o mamás, en la gestión emocional para poder acompañar a nuestros hijos en su desarrollo. Claro. Y considero, de hecho hay mucho desconocimiento, como esto viene de la psicología positiva. Yo he estado trabajando mucho esta parte y muchos me cuestionan, no, psicología positiva es así como que pura positividad y todo, no es esto, ¿no? Psicología positiva lo que hace es que mide el impacto de algunas técnicas que usan los diferentes modelos para poder rescatar aquellas cosas que el ser humano hace que le hacen ser feliz, le hacen estar bien, que le hacen vivir una vida plena, ¿no? Entonces, a partir de toda esta experiencia empírica, de toda esta experimentación empírica, podemos entonces decir que hay cosas, que hay actividades, que por eso es una ciencia muy práctica, ¿no? Que el ser humano puede hacer para lograr el desarrollo, la plenitud. Y entonces no es una confesión positiva, no es toda esta parte, no tiene técnicas, es una práctica, es iniciando desde el autoconocimiento, ¿no? Claro. Y continuando con aquellas cosas que nosotros, todos los seres humanos tenemos y que potenciadas pueden generar personas más plenas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se han descubierto 24 fortalezas de carácter. Son 6 virtudes y 24 fortalezas de carácter. Los psicólogos positivos dentro de todas estas fortalezas de carácter y descubren que los seres humanos que viven con más plenitud las tienen y todos las podemos desarrollar. Y entonces, por ejemplo, el agradecimiento. Entonces, se descubre que el agradecimiento es una práctica que puede generar mucho bienestar. Hacen una prueba con tres grupos de personas que tenían una depresión grave. Y les aplican una técnica muy simple, ¿no? Les aplican un diario de la gratitud, en la cual tenían que practicar como un continuo en su vida, ¿sí? Hasta lograr que se vuelva una actividad cotidiana, ¿no? Cuando vuelven a medir a los 3 meses la práctica de la gratitud, por ejemplo, descubren que en un 60% había disminuido los niveles de depresión. Okay. Entonces, lo que trata, ya hablando de la familia, lo que trata es fomentar esas prácticas en los hijos y en los padres que puedan generar estos niveles de bienestar, que puedan generar estas personas que con desarrollar estas fortalezas pueden sentirse más plenos dentro de la familia. Esta es alguna de las cuestiones. De ahí viene el reto, ¿no? Principalmente. Dime, y pues, Marcia, como te comentaba, luego en la consulta los padres dicen, es que yo estoy viendo esta forma de educar a mi hijo, pero desde la perspectiva de mis padres. ¿Por qué? Porque es lo que yo vi, es lo que yo aprendí. Entonces ellos a veces inevitablemente tienden a la agresividad, como decía la maestra, a veces tienden a los golpes o a los gritos. Es difícil entonces esta crianza, este modelo, porque aprendimos algo
ajá, y que inevitablemente con el tiempo de repente lo podemos pasar. Entonces hoy en día tampoco es justificar, ¿por qué? Porque a través de estos medios, de estos programas, del internet, podemos encontrar incluso a veces clases gratuitas para nosotros como papás. Entonces, una cosa es no saber y otra cosa es no informarme. Ajá. Entonces, esta crianza, por eso hay como de repente como, bueno, sí ya lo hago, no lo hago, si soy autoritario, soy permisivo, en qué línea me manejo. Entonces, por eso es que tenemos que dar esta psicoeducación a los padres, a abrir un espacio para ellos y hacerles entender que esta forma de crianza autoritaria pues ya no es buena. ¿Por qué? Porque se ha visto investigaciones donde el cerebro del niño incluso cambia en base a los golpes. Ajá, entonces por eso se tiene que hacer todo un trabajo con los padres, sobre todo cuando se trabaja con niños, hacerles ver que es importante cambiar ese estilo de crianza. Claro. Creo que todo viene desde este deseo de querer hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, de ok, justo como lo dijiste, de a mí me educaron así, no quiero repetir esto, pero también es lo que conozco, entonces ¿para dónde voy, no? Claro. Entonces, justo, hoy en día, ¿qué estilos de padres existen? Sí, pues tenemos 4 estilos de crianza que son los más conocidos, ¿verdad? El autoritario, como mencionaba la psicóloga Marcela, que pues es el que conocemos tal vez de nuestros abuelos o de nuestros padres, esa voz donde normalmente el padre o la madre tenían la regla muy clara, muy firme, donde no se podía cuestionar, donde había que mostrarse pues tener que seguir las reglas sin poder tener una voz o poder alcanzar una negociación en algún punto. Muchas veces incurrían a los castigos físicos, como estábamos hablando, y pues que generan hijos sumisos, ¿sí? Impiden que los niños y más adelante los adolescentes puedan gestionar bien sus emociones. Después están guardando muchísimo rencor. Ya en terapia tenemos a los papás, ¿no? Que cuando fueron hijos, pues tienen todavía por ahí heridas muy fuertes que se dieron por este tipo de crianza, ¿no? Donde fueron pues lastimados fuertemente o no se les permitió encontrarse a sí mismos. Otro estilo de crianza que pareciera que es el lado opuesto, es el permisivo. Aquí como que estos papás dicen, yo no voy a repetir así como fueron mis papás, que fueron tan duros conmigo, que ahora lo que yo quiero ser es más relajado, dar oportunidad a que mis hijos sean muy felices y que tengan todo lo que yo no tuve. Y entonces ahí se nos pasa la mano y tenemos pues una omisión de reglas, ya no tenemos orden, los niños necesitan estructura y ahí se carece de estructura, y el efecto pues son niños que pues no encuentran la manera de gestionar adecuadamente sus emociones cuando tienen o se enfrentan a retos o a la frustración de no lograr lo que ellos quieren, porque sus papás son muy permisivos. Tenemos también uno de los estilos de crianza más dañino, que es el que es negligente, ¿no? Donde vamos a tener la omisión de cuidados, papás muy desinteresados, muy desvinculados, no están conectados emocionalmente con sus hijos, pues son esos papás que les llaman a la escuela y no acuden, que no revisan la higiene de los hijos, pues que no están acompañando el proceso de desarrollo, pues que no los llevan al doctor, que los privan de sus necesidades básicas, y a veces entra la abuelita, el tío, otros familiares, pues a recuperar por ahí un poquito ese acompañamiento, esa contención, formación, o incluso las cosas básicas, ¿no? Proveerlos de alimentación y de los cuidados mínimos. Ese es el negligente. Los efectos son muy dañinos porque son niños que viven el abandono, lo perciben, lo notan, puede estar ahí la presencia, pero saben que no cuentan con esa persona, ¿no? Y finalmente tenemos el estilo democrático, que es el que estamos buscando, que son papás que están en esta búsqueda de acompañar a sus hijos en el desarrollo, que tienen estructura, o sea, tienen lo mejor del autoritario, ¿no? La estructura, el orden, el acompañamiento firme, pero también tienen esta otra parte de la gestión emocional, de la escucha y de privilegiar el vínculo, ¿no? Sin perder pues los límites y el orden que debe de haber en una familia para que sea funcional. Claro, entonces qué importante es que justo no es como yo como papá empiezo con los niños,
sino que yo como papá empiezo conmigo y creo que Eso. ahí es donde viene. Claro, nosotros somos un parteaguas, nosotros venimos de la familia tradicional, los que somos más grandes, de una familia tradicional, de una crianza en donde el modelo conductista era lo que más se aplicaba, no era el castigo, el refuerzo negativo, ¿no? Y luego de ahí entramos con los millennials que vienen a romper parteaguas y dicen, no, ya no podemos educar así, ahora tenemos que ser amigos de nuestros hijos, ¿no? Tampoco funcionó, ¿verdad? No ha funcionado. La amistad con los hijos también se ha probado que se pierden también los límites entre ambos. Ok, entonces aprendimos que todos los límites ahorita, o sea, no, ¿cómo pudiéramos decir? El no tener límites justamente y todos los extremos pues son Exacto. negativos. Entonces, Correcto. no cabe duda que es un tema de suma importancia y que estoy segura que en casita pues ojalá estén tomando nota y del cual siempre es oportuno tener información pues de personas expertas para poder disipar justamente estas dudas que surgen alrededor de ello. Muchísimas gracias por compartir tan valiosa información. Les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram como Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. Por favor, no se despegue de la transmisión en vivo de Psicologiando y regresamos después de una breve pausa. Gracias por seguir con nosotros en Psicologiando, programa que se transmite a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y canal 35 del Sistema de Cable Local y Facebook Live UJAT. Nuestro programa de hoy se titula Crianza Positiva y sus retos en la actualidad. Y pues bueno, vamos a continuar con toda la información que nuestras invitadas nos traen para compartir hoy. Y cuéntenme, entonces, si hay como un poquito confusión en esta parte, que si me voy muy acá, pues no, que si me voy acá tampoco, ¿cómo serían estos principios básicos, vamos a llamarlo así, para establecer límites de una manera adecuada con nuestros hijos? Sí, los límites son fundamentales, muy importantes. Todas las personas los necesitamos. Necesitamos saber qué se espera de nosotros. Necesitamos saber hasta dónde podemos tener margen para actuar. Y los niños, aun cuando los veamos muy pequeñitos, eso es lo que les da seguridad. Sí. Saber que van a ser contenidos por sus figuras parentales, por su papá y su mamá, saber qué se espera de ellos, saber hasta dónde pueden avanzar, y nos tenemos que aprender pues que es importante anticiparnos y preparar a los niños, también esto pasa con los adolescentes, a la conducta esperada. Qué importante es poder instruir, vamos a ir a la comida de cumpleaños de la abuelita, por favor, recuerden que estas pautas de conducta, ¿no? Mencionar con claridad lo que se espera. Yo sé que lo vamos a lograr, ¿sí? Y entonces, al anticiparnos, la persona, el niño, el adolescente, se prepara y está listo para accionar de mejor manera. También tenemos que tener muy claro que cuando no logramos tener una conducta que ya está esperada, pues esto va a tener una consecuencia. Es de manera natural que tenemos una consecuencia. Si nosotros sabemos que es posible que se falle, también podemos anticipar esas consecuencias y mencionarlas, ¿sí? Recuerden que ya habíamos acordado que íbamos a lavar los platos en forma de rol y que cada quien le tocaba un día. Entonces, recuerden que habíamos acordado como familia que si no sucedía esto, iba a haber la consecuencia de no poder usar el celular al día siguiente, ¿ok? Entonces, ajustémonos a lo que acordamos y ayudamos a que el adolescente pueda reconocer las reglas, pueda apropiarse de ellas y gestionarse. El adolescente, ejemplificando esto, muchas veces no va a responder bien si le das en ese momento la indicación o le ejerces un castigo sin que él conozca el porqué
de esta acción. Se va a poner resistente, como lo haríamos nosotros como adultos también. No nos gustaría que nos hagan un descuento en nuestra nómina sin saber, ¿no? Previamente, que si incurríamos una falta iba a suceder eso. Lo mismo pasa con los menores, ¿no? Y más con los adolescentes que ya tienen otra capacidad de poder hacer suyas las reglas, incorporarlas y pues tomar decisiones. Y en esas decisiones de repente se van a equivocar porque el proceso de crecimiento, el proceso es formativo y gradual y la falla tiene que estar ahí contemplada, ¿no? Se van a equivocar. No espero que te equivoques, pero sé que te vas a equivocar porque es parte de crecer. Y aquí estoy yo para acompañarte a levantarte, pero pues ni modo, tendrás que vivir las consecuencias de no haber hecho o haber hecho otras cosas que no correspondían, ¿no? Claro. Sí, y es uno de los problemas más graves que tenemos aquí cuando estamos tratando de llevar a cabo una crianza positiva es que a veces el problema principal somos los padres, ¿no? Porque dice la psicóloga, ¿no? Hubo un acuerdo. O sea, si no hacemos esto, te voy a quitar el celular. ¿Qué sucede? Lo más común que sucede es, si no haces esto, te voy a quitar el celular. Pero cuando hace la situación, los papás no se apegan al acuerdo, ¿no? Y entonces, una de las cosas que siempre les aconsejo a los papás cuando me toca trabajar con ellos es, siempre la consecuencia a algo tiene que aplicarse de una manera como se dijo y lo más pronto posible. Claro. Hay un error que cometen mucho los papás. Está el niño haciendo algo y dices, es que si no haces esto te va a pasar aquello, ¿no? Y lo sigue haciendo y el papá, si no haces esto te va a pasar aquello, y lo sigue haciendo. Si no haces esto te va a pasar aquello. A la cuarta vez o a la tercera, el papá se va a decir, te dije que sí, y ya viene el grito, viene el enojo. Entonces, esa aplicación de esa sanción ya no se hace desde el amor, ¿sí? Te hiciste esto y desde la calma te va a pasar esto porque lo hemos acordado, ¿no? Ya se hace desde el enojo. Ya es un papá molesto, enojado, y entonces se genera una herida en los niños, el grito, su autoestima, toda lastimada. ¿Por qué? Porque no hubo una aplicación diligente, respetuosa y desde el amor. Los voy a hacer y los papás tienen que entender muy claro esto, ¿no? Toda sanción que se va a aplicar, ¿sí? Tiene que proveer de un amor muy grande hacia los hijos. Es decir, cuando un papá deja pasar algo, está siendo un papá negligente. Y la mejor forma de amar a un hijo es, aunque no te guste, no te puedo permitir que hagas esto, porque te amo mucho. Claro, y una de las implicaciones más fuertes para los papás al hacer esto, que menciona la psicóloga Patti, es que tenemos que gobernarnos a nosotros mismos primero. Entonces, si como adultos no logramos tener una buena gestión de las emociones, porque sí tenemos derecho a enojarnos, por supuesto que nos va a molestar mucho que se incurra una falta, nos va a molestar, pero que a mí me moleste no quiere decir que yo pueda humillar a mi hijo, que pueda gritarlo, que lo ponga en evidencia o que le vaya a pegar. Entonces, el primero que tiene que guardar el control, pues es el adulto, y ahí es uno de los pies donde cojeamos fuertemente, que necesitamos acompañamiento hacia los papás para que ellos aprendan primero a reconocerse, a ser diligentes y no esperar a que esta molestia se convierta en enojo, se vuelva ira y haya una explosión. Y entonces es cuando prometen cosas espantosas y no vamos a ir de vacaciones. Y no es cierto, extremo, porque no se va a cumplir, además es mentira. Nunca más vuelves a salir. Castigados todos los de la familia porque las vacaciones pagadas pues, ya se quedaron colgadas. No es verdad, no se va a cumplir, queda mal el adulto y bueno, empiezan a haber otro tipo de consecuencias mayores. Pero aparte de eso, los hijos luego se dan cuenta o saben que no es verdad. O sea, la consecuencia que tú pusiste no se va a llevar a cabo. Y entonces ahí donde el límite se vuelve muy difuso.
sea, sí lo dijo, pero no lo va a aplicar, entonces hago lo que quiero, ¿no? Entonces, o yo ya sé que mi mamá me va a decir 3 veces y ya cuando el tono de voz es otro es que ya viene. Sí, los niños aparte son muy inteligentes, Sí, o sea, se dan nos cuenta. miden. Hay niños pequeñitos que me dicen, mi mamá me quita el celular, pero al rato cuando ya está contento me lo va a devolver. Sí. Ajá, entonces los niños nos leen nuestro lenguaje corporal. Claro. Y si nosotros no ponemos límites desde pequeñitos, o sea, he tenido niños que de repente me dicen, es que me cacheteó, o sea, delante de la gente, un niño de 4 años, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque desde pequeñito no le estamos poniendo esos límites, Sí, claro. ¿sí? Pero no límites que son firmes, sino son límites flojos, que aparte el papá luego llega y los quita. Entonces, eso, la Hay que crianza hacer es equipo. que los dos estén en el mismo acuerdo. Pero si no están de acuerdo, ¿cómo puedo ir solventando a un niño, creciéndolo, si mi papá dice una cosa, pero mi mamá dice otra cosa, ¿no? Y tal como Claro. dice la frase por ahí, hijos pequeños, problemas pequeños, Claro. hijos grandes, problemas grandes. Si en la temprana edad, con los chiquitos de kinder, aún en primaria, aprendemos la manera de gestionar mejor nuestras Claro. emociones, de ser coherentes, de tener una estructura familiar, de tener límites, de trabajar en equipo, papá y mamá, aun cuando estén separados, trabajar a favor de los hijos, pues entonces tendremos una adolescencia mucho más tranquila. Sí. Pero yo creo que ha dicho algo muy, muy práctico y que poco veces lo hacen los papás, ser coherentes, porque a veces le digo al niño, no pegues, y pasa y le pega. Claro, Sí, entonces claro. esa coherencia a veces es muy difícil en los padres, porque a veces no analizan ese comportamiento, pero el niño está ahí, observándote todo el tiempo. Sí, y de ahí vienen tres pilares que trabajamos mucho en psicología positiva, ¿no? El primero es el autoconocimiento, o sea, de los papás y de los hijos. Los papás deben de conocerse, es decir, hasta dónde me conozco y sé que tengo cómo responder y hasta dónde yo también me tengo que regular. Y enseñarles a los hijos el autoconocimiento. El segundo es la gestión de las emociones. Me conozco y sé cómo reacciono, entonces aprendo a gestionar. Y es muy importante que los papás, a partir de que ellos mismos trabajen esto, puedan apoyar en la gestión de emociones a los hijos. Por eso Sí, es muy decir, al decirle, hijo, importante. reconoce la emoción que te está pasando, cómo te sientes, respira, a ver, y no que las emociones no se repriman, porque las emociones que nos reprimen, decía Freud, salen por alguna parte y hacen crisis, ¿no? Pero si las emociones se gestionan, si las podemos decir, si las podemos atender, y si desde chiquitos los enseñamos a gestionar emociones, van a ser unos adultos que van a poder manejarse en cualquier situación crítica. Y la otra parte, las emociones positivas. Se ha descubierto que las relaciones más fructíferas, relaciones entre pareja, relaciones con los hijos, con los compañeros de trabajo, tienen un intercambio de emociones en donde hay 3 emociones positivas en detrimento de 2 negativas. Es decir, las parejas, las familias donde hay más alegría, donde hay más optimismo, donde hay más amor, ¿sí? Son familias más resilientes. Ya. Es decir, no vamos a decir que no va a haber momentos de molestia, no vamos a decir que no va a haber momentos de enojo, pero lo que se trata es de fomentar en la familia que se generen actividades donde haya más intercambio de emociones positivas. Un niño alegre te hace cualquier cosa, con gusto, aunque lo mandes a hacer algo. Un niño optimista, un niño que se siente amado y ama, te va a responder. Entonces, si trabajamos desde ahí, desde la psicología positiva, desde la crianza positiva, el fomentar más actividades donde se puedan expresar más estas emociones, entonces podemos tener familias más resilientes. Okay. ¿Psicólogo va a compartir algo? Sí, por eso es la importancia del trabajo familiar, ¿sí? El poder atender a los padres, ¿sí? Y no solamente a los niños, Claro. o no solamente a los adolescentes, es un trabajo sistémico, ¿sí? Esto que menciona la psicóloga Patti es muy importante, el aprender a reconocer nuestras emociones y pues, entonces a partir de eso podremos educar a los hijos a que las reconozcan en sí mismos, a poderlas nombrar y más adelante a gestionarlas. Es decir, está bien que estés enojado, ¿sí? Veo tu enojo, pero no por eso puedes pegar, ¿sí? Claro, Entonces sí. ponemos el límite.
O es como algo de repente que manejo con los niños, les mando a hacer hago alguna actividad familiar y los papás, ay doctora, pero no tengo tiempo, trabajo todo el día, estoy cansado, y los mando a hacer jugar, lotería, Jenga, y aún así a veces dicen, no tengo el tiempo, cuando es algo sencillo y es algo que como papás tendríamos que hacer en algún momento del día, o aunque sea de la semana, ¿no? Sí. Pero ni para eso a veces hay este tiempo, o cambiar esto, ¿no? Es que mis papás nunca tenían tiempo, siempre andaban de aquí para allá, ¿no? Entonces como diciendo, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Pero eso es un trabajo que se tiene que hacer para que, como dice la maestra, mover todo el sistema. Claro. Entonces, justo, tenemos varios retos, ¿no? Tanto este tiempo que a veces los papás tenemos un poco limitado, el hecho de ser congruentes, trabajar con nosotros mismos primero, reconocer que pues también nosotros necesitamos esa ayuda terapéutica, no nada más es te lo traigo para que lo compongas, sino que yo también tengo que involucrarme. Entonces, ¿cómo podemos incorporar algunos elementos justo de la crianza positiva en nuestra vida diaria? Sí. Como para ir empezando. Vaya. Claro, algo que tenemos que privilegiar, por sobre todo, es el vínculo. ¿Qué es el vínculo? Es esa relación que estoy formando cada día desde que el bebé nace, desde que te lo entregan y lo puedes cargar, si tienes la oportunidad de poder amamantarlo, o el papá que se anima a bañarlo, a cambiarlo, desde ahí se está generando un vínculo. Cuando tú hablas con tu hijo, con tu hija mirándole a los ojos, cuando lo cargas, cuando lo abrazas, cuando lo arropas al dormir, cuando se cae, se lastima y tú lo acompañas y lo tranquilizas desde tu propia tranquilidad. Entonces se tiene que privilegiar el vínculo, es decir, cometiste un grave error, reprobaste una materia, ¿no? Esto va a tener implicaciones. Claro. Tal vez te vas al extraordinario y si lo repruebas, tal vez repruebas un semestre. Tiene una implicación grave, grande, fuerte. Te vi que tenías el tiempo, decidiste no estudiar. Va a generar mucho enojo, ¿verdad? Tiene que tener unas consecuencias. Tendrá que estudiar, tendrá que pasar el examen o tendrá que vivir pues la consecuencia de repetir un semestre. Pero eso no tiene que impedir que como padre y como hijo se sigan llevando, se sigan queriendo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de lado la ley del hielo, que se ocupa mucho como castigo psicológico en muchas familias, ¿sí? Dejar de lado las humillaciones. Eres un burro, decepcionas a la familia. El recordarlo, ¿sí? ¿No? Claro. Como tú en la reunión familiar, no, pero no vas a salir como que las comparaciones es que un tanto burrazo, ¿no? No, tenemos que reconocer que hubo una falla, hubo un error, ya habíamos dicho, todos en el camino de crecer nos vamos a equivocar. Nosotros mismos como adultos también nos equivocamos. Entonces tenemos que saber que va a haber esas equivocaciones. Tengo que tener suficiente inteligencia emocional para saber cómo asumirlas, cómo enfrentarlas y cómo preparar a ese hijo, a esa hija, a enfrentarse a las consecuencias de su actuar o de su negligencia, de su omisión, pero sin quitar el vínculo, la relación, el cariño. Y que yo te quiera no quiere decir que yo no me pueda enojar. Claro. O sea, yo me puedo enojar, yo puedo estar frustrada porque yo no esperaba esto de ti, pero esto no impide que tú y yo sigamos en esta relación y nos comuniquemos. Okay. Claro, les dijera yo a los papás y en algunas ocasiones a mis hijos, ¿no? Igual, yo no tengo o muchas cosas no voy a estar de acuerdo contigo. Okay, muchas veces voy a aplicar una consecuencia, eso no implica que te deje de amar. Exacto, o sea, establecer primero el amor en la familia, creo que también eso es principal. El amor es prioritario, y viene todo lo demás. Muchísimas gracias, psicólogas, por pues toda esta información tan bonita de verdad que nos están compartiendo, y volvemos con esta interesante charla después de una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros en Psicologiando.
Como hemos mencionado a lo largo del programa, el día de hoy nos estamos enfocando en temas de crianza positiva. Nuestras expertas en el tema nos están brindando valiosísima información y estrategias importantes para aplicarlas al momento de maternar y paternar con nuestros hijos. Entonces, cuéntenme, ¿por qué hoy es más desafiante criar hijos que hace 20 años? Vamos a llamarle así. Yo considero, para mi experiencia, que los padres jóvenes tienen como de repente medidores o estándar. ¿En qué? ¿En base a qué? A redes sociales, a cosas donde ellos están viendo que hay mamás súper perfectas, con un maquillaje impecable, teniendo a sus hijos súper lindos. Entonces hay como esta comparación a que yo también tengo que tener a mis hijos así. Entonces yo creo que en base a los padres de hoy que tienen hijos en esta época, tienen estos grandes desafíos. ¿Por qué? Porque hay este tabulador, este medidor, no soy suficiente, no estoy exigiendo, pues no voy ni al gym, no hago esto, no hago el otro. ¿Por qué? Porque siempre hay una mirada hacia otro punto, donde no estoy evaluándome yo, sino me estoy evaluando en base a lo que yo estoy viendo. Yo creo que eso ha pesado mucho a los padres jóvenes hoy en día, porque también hay mucha gente, de repente, gente de generaciones atrás que les dicen, oye, no, pero es que cuando era así, yo le daba unas nalgadas y esto se hacía y esto se cumplía. O sea, ¿por qué dejas que tu hijo te mande o te opine o te diga? Entonces, estos retos hoy actuales, hoy en día, es muy difícil para los padres jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un tabulador y hay un medidor que hace 20 años no, ¿sí? Entonces, por eso hoy, desde mi perspectiva, es lo que yo puedo comentar. Otro de los retos muy fuertes es que la sociedad está en una transformación muy rápida. Nuestros papás no usaban celular, ni existía el internet, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy nuestros hijos, niños, adolescentes, desde los bebés, están sometidos a este impacto de la tecnología, ¿verdad? ¿Desde qué edad muchas familias incorporan las pantallas táctiles para los niños? No digamos la televisión, que tengan su propio iPad o que tengan un celular con internet. ¿Sí? ¿Desde qué edad están en redes sociales? ¿Sí? ¿Qué sucede con el tema del alcance que hay de las drogas, por ejemplo, en los entornos? En algunos es muy cercano. ¿Qué está pasando con la violencia que está a nuestro alrededor, con el cambio climático? O sea, estamos en un momento de cambios vertiginosos, peligrosos, difíciles. El tema de la seguridad, pues tal vez mis papás me podían dejar ir al parque, ¿verdad? Cuando tenía yo 10 años. Ahorita es muy difícil que tú te sientas tranquilo dejando ir solito a tu hijo a los 10 años al parque. Tiene que ir con alguien que vigile, ¿no? O decías, bueno, ya andábamos en transporte público en la secundaria. Y ahorita, bueno, pues sí, hay la necesidad, se hace, pero hay una angustia, hay una preocupación, me avisas que ya llegaste, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, estamos en un ambiente adverso, tenemos que reconocerlo. No existían tantos casos de ansiedad infantil, de un nivel de estrés tan fuerte que están manejando los niños y las niñas, los adolescentes en pubertad. No teníamos crisis en las escuelas de nerviosismo, de ansiedad, de depresión, de ideación suicida. Y estas cosas sí están pasando, y están pasando en todos los contextos, porque la sociedad es muy exigente, muy retadora, y va más rápido de lo que podemos ajustarnos a ella. Sí, yo creo que uno de los retos muy grandes es que la familia tradicional pues, ha cambiado radicalmente. O sea, de tener un padre proveedor y una madre que se quedaba en casa, tenemos padres, tenemos familias que ambos tienen que trabajar, el tiempo compartido con los hijos es poco. Las abuelas se han vuelto madres cuidadoras, o la señora que ayuda. O son trabajadoras, entonces, las abuelas también, ya ni claro. siquiera se tiene a las abuelas. Entonces, la dificultad de poder atender, tener tiempo es que siempre hablamos de tiempo de calidad, pero también es cantidad de tiempo. Porque puedo tener una hora de calidad, pero no lo veo todo el día. ¿Quién le va a enseñar cosas, o quién le va a transmitir un valor, o quién le va a poner un límite? ¿Dónde estoy depositando
¿O quién está siendo depositaria de esa autoridad, de ese amor, de esa calidez que debe acompañar al niño? Y es un reto muy fuerte. Me comentaba uno de los maestros que me dio hace tiempo un curso que en algunos países de Europa, en los trabajos hay guardería para que la madre pueda estar cerca de los niños. Aquí estamos atrasadísimos en eso, y con lo necesario que es contar con espacios donde la madre y los padres puedan estar más pendientes de los hijos, porque nadie puede sustituir el vínculo con papá y mamá. Claro. Se hizo un estudio con chicos que crecieron en un orfanato. Los chicos que crecieron en un orfanato, cuando el orfanato era bueno, los chicos salían bien, y el otro tema era cuando el orfanato era bueno, pero que los papás, los niños venían de padres que habían muerto, fallecido y habían llegado ahí. El problema era con los chicos que venían de padres que los habían dejado ahí. El abandono, la huella del abandono, de no estuvo. En los momentos difíciles de mi vida no tuve con quién. No estuvo. Entonces, y hubiera podido estar, porque cuando hay un fallecimiento, pues no estuvo. Y es la claridad. Del dolor de saber que hubiera podido, que fue una elección. Esa es la sensación de abandono. Entonces, un reto tan grande en nuestros tiempos en donde, aparte de que tenemos ya hogares reconstituidos y un montón de formas de familia que se han estado organizando, y en torno a ellas a veces no se genera tanta claridad en cuanto a este papel tan fundamental de los padres. Yo creo que aquí el trabajo más fuerte se tiene que hacer con los padres. Sí, totalmente. Porque pues, nadie nacemos, o sea, nadie fuimos padres porque ya veníamos con un aprendizaje. Aprendemos en la marcha. Sí. Entonces, sí, el compromiso de las instituciones es fundamental. A mí me encantan las escuelas que están tan comprometidas con sus hijos, que están constantemente, escuela de padres y una charla para que están, pero igual, bueno, se tendrían que generar políticas públicas para permitir un poquito más esta convivencia en las instituciones entre padres e hijos, ¿no? Más espacios para fortalecer, eso, ¿no? Para fortalecer la familia. Okay. Ahora, entonces, disciplina positiva no significa no poner límites. Así es. No, okay. No, significa ponerlos de manera diferente. Significa aprender a ponerlos, aprender a y cumplirlos. Ser coherentes, privilegiar el vínculo, aprender a comunicarnos, gestionar nuestras emociones, primero como adultos, porque somos el ejemplo a seguir, para después poder enseñar a nuestro niño, a nuestro adolescente, a que pueda él comunicarse de forma adecuada, entendiéndose, este autoconocimiento. Sí. Tengo por ahí una charla que siempre doy, que los 4 pilares de la crianza positiva, ¿no? El amor, todo lo que hagamos con nuestros hijos, tenemos que hacerlo sobre el vínculo del amor, sí, porque los amamos mucho, incluso cuando tengamos que hacer cosas que a ellos no les agradan. Claro. ¿Sí? El amor, la disciplina, y cuando hablo de disciplina es generar hábitos de disciplina, levantarse, horarios, turnos, es la disciplina, y cómo voy a aplicar yo las sanciones en los límites. La enseñanza, no puedo pedirle a mi hijo que barra, que lave un plato, si antes yo no se lo enseñé a hacer. Así es. Y menos corregir si lo hizo mal, si antes no vio cómo se lo enseñé. Y el último, el ejemplo. La incongruencia. Muchos adolescentes, niños crecen con un resentimiento contra sus padres, porque muchos padres enseñan sin el ejemplo. No mientas, y luego cuando llega, dile que no estoy, ¿no? O sea, claro, no hagas esto, y lo ven haciendo. Entonces los niños se les genera mucha rebeldía. Entonces tenemos que ser el ejemplo, el modelo. Tenemos que generar modelos desde los modelos primordiales que son los padres, ¿no? Y una frase que me encantó, que leí por ahí alguna vez, que hoy escuché por ahí en alguna ocasión, decía: hijos, cuando en la casa existe demasiado amor sin límites, podemos generar hijos consentidos. O sea, porque el amor mal gestionado, mal encauzado hacia ellos, ¿no? O sea, es que el amor implica también los límites. Totalmente. Claro. Ahora, hablaban del ejemplo, tampoco significa que precisamente el papá tenga que ser perfecto. No,
Claro que porque a lo mejor también es como que algo que se está como, se puede malentender por todo esto justo que Marcia hace rato comentaba, ¿no? De lo que vemos en redes sociales y así. Entonces no precisamente se tiene que actuar desde la perfección, sino desde aceptar que somos seres humanos. Sí. El ejemplo Pero, implica, ¿no? Que puedas fallar Claro. y que puedas enmendar ese Claro. fallo, que te enfrentes con valentía a reconocer un error Claro. ante tu hijo también. Discúlpame, te juzgué mal, fui arbitrario, no escuché, no estaba abierto al diálogo en este momento, ¿no? Sí, porque Entonces, tengo la humildad como padre Claro. de decir, oh, no, yo me equivoqué, ¿no? Aparte Tuve los un hijos error. aprenden Sí. también esa humildad y ese reconocer. sí, el Entonces, pedir disculpas. eso también es un ejemplo. Sí, todo eso es fundamental. Claro, entonces desde ahí como que ir pues partiendo y saber que pues tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ok, ahora, para ir concluyendo esta parte y también justo para como aterrizar el tema que nos diera como para mucho más, ¿qué errores comunes son los que cometen los padres, justo lo que decían hace ratito, al intentar ser amigos de los hijos? Cuando queremos ser amigos nos colocamos en un nivel igual a los hijos. O sea, nos guste o no, la familia tiene una jerarquía. Y en la parte superior de la jerarquía, de la estructura familiar, está papá y mamá. Y los hijos están hacia abajo. Roles, funciones que tienen que ejercer y las cuales van hacia la protección de la familia. Cuando nosotros permitimos o nos volvemos amigos de nuestros hijos, estamos haciendo algo. Esa jerarquía que debe estar arriba, nos bajamos a nivel de nuestros hijos. Entonces, el problema de bajarse a nivel de tu hijo es que el límite es, anulamos muchos límites, ¿no? Entonces anulamos o sea, a mí me toca esto y esto toca a ti. Y los hijos se lo perciben, ¿sí? Parece que se benefician, pero no. Es tan peligroso cuando una mamá, un papá descarga sus problemas emocionales, toma de consejero a ese hijo, a esa hija, habla mal del otro papá o de la otra mamá o de sus familias, y entonces es depositario de tanta angustia este menor, ¿sí? Esto pasa mucho en la adolescencia o en la pubertad, que reciben toda esta información, que no saben cómo manejar, están entre dos fuegos, entran en una lucha de lealtades muy fuertes y ellos se sienten desprotegidos. Y muchos de estos hijos toman un rol de hijo parental y empiezan a parecer que están atendiendo a su mamá como si fuera el padre o cubriendo ese papel como si fuera el padre, y eso a veces hasta se dice, eres el hombre de la casa. Sí. Ahorita que no le está cargan tu una papá, responsabilidad que tú no le eres compete. el hombre de la casa. O a la hermana mayor, ¿no? Tienes que hacerte cargo de tus hermanos, ayúdame, cuídalos, etcétera, y se le recarga una responsabilidad a un menor de edad que no tiene por qué vivir y que va a tener una consecuencia en su vida adulta, porque no disfrutó esa infancia, no disfrutó esa adolescencia, no tuvo permiso de fallar y estuvo cuidando de otros sin atender sus propias necesidades que tenía que recuperar en esa etapa justo de buscar su identidad. Claro, y a un amigo también tú lo eliges, y a tus padres tú no los eliges, ya vinieron, ¿no? Y una forma es yo tratar a mi hijo de una forma amigable, tranquila, armoniosa, pero otra cosa es ser su amigo. Yo no puedo ser amigo de mi hijo, sí, pero sí lo puedo tratar bien, estar en una escucha atenta, pero es poner esa línea ahí, porque luego los hijos se dan cuenta, ¿no? Entonces, aparte cuando se diluye esa línea, ese límite, es muy fácil que cuando el papá pone alguna regla, vas a salir y una hora de llegada o algo, como eres mi amigo, o sea, no hay esa jerarquía, esa figura a quien respetar. Tienes autoridad para perdiste la autoridad y entonces es muy complicado. Entonces la parentalización de los hijos, ya sea que los papás se bajen a nivel de los hijos o tenemos al contrario, hijos que los padres le permiten subirse a nivel superior. Cuando la mamá está deprimida, ¿no? O que los papás están en algún consumo de sustancias y que ya dejan de atender sus roles, estos hijos se ponen a atender. O con los padres cuando están enfermos, a veces pasa también. Entonces, pues sin duda nos dejan muchas reflexiones sobre este tema tan importante.
Agradecemos su tiempo, su contribución para nuestros televidentes y pues espero, doctora Patricia, doctora Andrea, maestra Marcela, tenerlas muy pronto nuevamente por aquí con otro tema pues tan interesante como este. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias por la invitación. Y pues bueno, aprovecho este espacio pues para reiterar la invitación al segundo Congreso Internacional de Psicología, Psicología 5.0, nuevos desafíos para la mente en la era tecnológica, el cual es un espacio académico orientado al intercambio de conocimientos y la actualización profesional y la reflexión sobre los retos actuales de la psicología. Este congreso es organizado por el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y tendrá lugar en el Centro de Vinculación y Enseñanza de la UJAT, Zona de la Cultura, del 11 al 13 de junio del 2026. Para más información, puedes ingresar a la página de Facebook del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y seguir todas las actualizaciones de este gran evento. Gracias a TV UJAT por este espacio proporcionado y a todos los que han hecho posible este programa. A usted, estimado teleauditorio, lo invitamos a sintonizar el próximo miércoles 6 de mayo en este su espacio Psicologiando, con mucha información para continuar cultivando la salud mental en nuestra sociedad. Mi nombre es Valeria Arceo y me despido deseándoles un mes lleno de salud mental. Hasta la próxima.